Operaciones entre funciones. Producto de funciones. ¿Y qué es el producto de funciones? El producto de dos funciones, denotado como f por g de x, es una operación matemática que consiste en combinar dos funciones f de x y g de x a partir de la multiplicación, obteniendo así una nueva función. F por g de x es igual al producto entre las funciones f de x y g de x. Es importante tener en cuenta que el producto entre dos funciones se efectúa de manera similar a la multiplicación entre expresiones algebraicas. Ejemplos. Ejemplo número 1. Sean f de x igual a 2x a la 8 menos x al cuadrado más 1 y g de x igual a menos x al cuadrado más 10, calcular f por g de x. Solución. Inicialmente identificamos las funciones f de x y g de x. Luego se expresa la función f por g de x y esta será igual al producto entre las dos funciones dadas, identificadas entre paréntesis cada una de ellas y separadas por el signo de la multiplicación. Como siguiente paso, y recordando que estas se comportan como expresiones algebraicas, se efectúa el producto obtenido. Por lo tanto, se tiene que f por g de x es igual a la aplicación de la propiedad distributiva, lo que nos conduce a efectuar la operación 2x a la 8 multiplicado por menos x al cuadrado más 10 más menos x al cuadrado que multiplica a menos x al cuadrado más 10 y finalmente más 1 que multiplica nuevamente a menos x al cuadrado más 10. Efectuando las multiplicaciones obtenidas, se tiene que f por g de x es igual a 2x a la 8 multiplicado por menos x al cuadrado es menos 2x a la 10. 2x a la 8 por 10 es 20x a la 8. Menos x al cuadrado por menos x al cuadrado es x a la 4. Y menos x al cuadrado por 10 es menos 10x al cuadrado. 1 por menos x al cuadrado es menos x al cuadrado. Y 1 por 10 es igual a 10 positivo. Como siguiente paso, se organizan y se reducen términos semejantes, lo cual nos conduce a que f por g de x es igual a menos 2x a la 10 más 20x a la 8 más x a la 4 menos 11x a la 2 más 10. Y esto nos permite deducir que la función f por g de x es igual a menos 2x a la 10 más 20x a la 8 más x a la 4 menos 11x al cuadrado más 10. Ejemplo número 2. Sean f de x igual a x al cuadrado menos x más 3 sobre 4x a la 5 y g de x igual a menos 4x a la 3 más 2 sobre x menos 1, calcular f por g de x. Solución. Inicialmente identificamos las funciones f de x y g de x. Luego se escribe la expresión f por g de x efectuando la multiplicación entre las dos funciones. Y teniendo en cuenta que la estructura de las funciones dadas se asocia a funciones racionales, es posible deducir que debemos efectuar una multiplicación entre fracciones, procedimiento que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, lo cual indica que se debe efectuar el producto entre los elementos de los numeradores y de la misma manera el producto entre los elementos de los denominadores, que al asociarse a polinomios implican la aplicación de la ley distributiva. Por lo tanto, se tiene que f por g de x es igual a x al cuadrado que multiplica a menos 4x al cubo más 2 más menos x que multiplica a menos 4x al cubo más 2 más 3 que multiplica a menos 4x al cubo más 2. Todo esto sobre el producto entre 4x a la 5 por x menos 1.
Al efectuar las multiplicaciones indicadas, se obtiene que f por g de x es igual a x al cuadrado por menos 4x al cubo es menos 4x a la 5. Luego x al cuadrado por 2 es más 2x al cuadrado. Menos x por menos 4x a la 3 es más 4x a la 4. Menos x por 2 es menos 2x. Luego 3 multiplicado por menos 4x a la 3 es menos 12x a la 3. Y 3 multiplicado por 2 es más 6. Todo esto sobre 4x a la 5 que multiplica a x nos da 4x a la 6. Y 4x a la 5 por menos 1 es menos 4x a la 5. Como siguiente paso se agrupan términos semejantes ordenándolos de mayor a menor exponente y de esta manera se obtiene que f por g de x es igual a menos 4x a la 5 más 4x a la 4 menos 12x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x más 6. Todo esto sobre 4x a la 6 menos 4x a la 5. Y de esta manera se tiene que la función f por g de x es igual a menos 4x a la 5 más 4x a la 4 menos 12x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x más 6 sobre 4x a la 6 menos 4x a la 5. Ejemplo número 3. Sean f de x igual a menos 4x más 1 y g de x igual a x al cubo menos 6 sobre x, calcular f por g cuando x vale 2. Solución. Inicialmente identificamos las funciones f de x y g de x y luego se establece la expresión f por g de x efectuando el producto entre las dos funciones. De esta manera se tiene que f por g de x es igual a menos 4x más 1 por x al cubo menos 6 sobre x, lo cual coincide con una multiplicación entre fracciones. Para evaluar la función cuando x vale 2, se sustituye este valor en cada una de las funciones, obteniendo así menos 4 por 2 más 1 multiplicado por la expresión 2 al cubo menos 6 sobre 2. Resolvemos las operaciones obtenidas y esto nos conduce a que f por g de 2 es igual a menos 4 por 2 es menos 8 más 1 que multiplica a 2 al cubo que equivale a 8 menos 6 sobre 2. Luego se resuelven las operaciones indicadas entre los paréntesis obteniendo que f por g de 2 es igual a menos 7 por 2 sobre 2 que al simplificarse se convierte en la operación f por g de 2 igual a menos 7 por 1, obteniendo de esta manera que esto es igual a menos 7. Por esta razón se deduce que la función f por g cuando x vale 2 es igual a menos 7. Y listo, hemos finalizado nuestros ejercicios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para enterarte de nuevos videos.